Mis estimados, tengan todos muy buenas tardes, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Mi nombre es José Velandia, director del Instituto Latinoamericano de Neurotransformación en Proyecto de Vida para Adictos. Les envío un fuerte abrazo desde la ciudad de Bogotá, en la cual me encuentro, es mi sitio de residencia. Una tarde fría, estaba haciendo mucho invierno, mucha lluvia. Tenemos una temperatura aproximada de unos 8 a 10 grados. Bueno, hoy vamos a ver nuestra segunda clase y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue nuestra primera clase, historia y antropología de las adicciones, de todo lo que es el consumo de drogas, cuál fue su primer consumo, después quiénes empezaron con este proceso y hasta el día de hoy. Hoy vamos a ver brevemente drogas y guerras, cómo las drogas, las sustancias químicas o sustancias psicoactivas han jugado un papel muy importante en los conflictos bélicos a nivel mundial durante toda la historia. Y podemos ver allí en la época, en la era de los vikingos, que ellos consumían unas sustancias alucinógenas, porque de hecho todas las sustancias que vienen naturales, estaba haciendo un estudio ahora reciente y de hecho hay muchas de ellas que se necesitan en realidad. Un ejemplo, el guepardo, él necesita consumir una sustancia psicoactiva antes de irse a cazar, porque precisamente esta sustancia lo pone alerta, lo pone en un estado de concentración y de esa manera él puede subsistir. Y así sucesivamente. También vemos como muchos animales, esa es otra de nuestras intervenciones, que vamos a ver cuáles son los animales que se drogan para poder perpetuarse como especie. Bueno, hoy nos corresponde guerras y sustancias psicoactivas y nos remontamos allá a la época de los vikingos, donde estos hombres fuertes que desarrollaban una fuerza impresionante. Si hablamos de vikingos, yo sé que lo primero que se le viene a su mente son hombres gruesos, hombres de elevada estatura, hombres con mucho cabello y mucha barba y con unas indumentarias que daban terror. Precisamente ellos, en medio del consumo de la sustancia, en ese denominado viaje o en esa sinestesia que hoy conocemos, despellejaban a sus víctimas, porque así ellos pensaban que le daban tributo a su dios Odín. Y ellos, pues en medio de tanta maldad, no podían, porque precisamente estaban bajo un estado de consumo de droga o un estado de alucinación. Después vemos también, estuve mirando unos registros de que siempre han jugado un papel muy importante. De hecho, es un negocio grandísimo en las fuerzas militares, porque tuve la oportunidad de hablar con un sargento en cierta ocasión que visité un fuerte militar, y él decía que prefería trabajar, pues ellos le llaman trabajo obviamente a su labor, que ellos preferían soldados cuando estaban bajo el consumo de la marihuana, porque así ellos rendían más, menos temor y podían dar mejores frutos a la hora de hacer o desarrollar su labor. Bueno, vemos también que Napoleón Bonaparte, él drogaba a su ejército. De hecho, un ejército drogado le ayudó a conquistar en la batalla de Waterloo. Vemos que las drogas siempre han estado ahí. De hecho, que no nos podemos nosotros impresionar si en este momento están por ahí. Hay tanta drogadicción. Y pues uno de los fenómenos que actualmente está viviendo en muchos países de Latinoamérica es que muchos jóvenes llegan a prestar su servicio militar, llegan sin ninguna clase de consumo, y una vez estando allí, ahí empiezan su consumo. Vemos también que Adolfo Hitler era un adicto a las metanfetaminas. Era una persona que tenía los mejores ingenieros químicos, y él también drogaba a su ejército. Cuando hubo la invasión a Polonia,
Allí se dieron cuenta que todo el ejército de Adolfo Hitler estaba la mayoría bajo los efectos de las sustancias psicoactivas. Ahora en la actualidad también vemos allá en los años 60 en Vietnam, la guerra que sostuvo Estados Unidos, y podemos ver que muchos jóvenes americanos allí empezaron el consumo de marihuana, el consumo de LSD, el consumo de muchas sustancias psicoactivas. De hecho, allí empezaron a consumir heroína, y esas personas llegaban a Estados Unidos en un estado de adicción severa, y allí se fue como propagando también el consumo por esta razón allí en los Estados Unidos. Muchos jóvenes llegaron adictos allí, y ellos consumían las drogas precisamente para mitigar el fenómeno del miedo, el fenómeno del temor, el fenómeno del hambre, el fenómeno del sueño, para poder mitigar todo esto. Otro que vemos en la actualidad que consume muchísimas drogas precisamente es el Estado Islámico, el ISIS. Ellos consumen una sustancia, una metanfetamina llamada Captagon. En esta metanfetamina o en este tipo de drogas lograron mezclar dos tipos. Recuerden que todas las drogas que tal vez usted conoce pertenecen a tres grupos. Vamos a clasificar en tres grupos. Número uno, que son las que activan el sistema nervioso central o estimulantes. Dos, las depresoras del sistema nervioso central. Y tres, las alucinógenas. Uno, las que activan, que son las estimulantes; las que deprimen, que son las depresoras; y las que llevan al denominado viaje, que son las alucinógenas. Allí en las metanfetaminas lograron en el Captagon mezclar los efectos alucinantes del THC, de la marihuana, etcétera, y los efectos de la cocaína, que es un estimulante. ¿Qué quiere decir? Que son personas estimuladas, personas que están en un continuo viaje, personas que están en una sinestesia. Sinestesia es cuando se asocian los sentidos, y por esa razón estos hombres, estos jóvenes, hacen tanto daño. De hecho, en uno de los atentados en Europa del año pasado, donde hubo 140 muertos, se dieron cuenta que duraron estos jóvenes yihadistas por más de 60 horas. Imagínese usted, un grupo de jóvenes 60 horas resistieron a los mejores soldados, a los mejores de la fuerza pública de este país de Europa. Y por último, cuando los reprimieron, se dieron cuenta en las autopsias que habían ingerido LSD, que habían ingerido cocaína y que habían ingerido Captagon, porque todo está allí. Ahora, precisamente vemos que los conflictos de Centroamérica, los conflictos de Suramérica con los grupos al margen de la ley, donde los soldados obviamente no quieren ir a esas guerras porque esas guerras no les pertenecen a ellos, pero les toca precisamente porque desde ahí empieza la tarea de que a los 18 años tienen que prestar su servicio militar obligatorio en la mayoría de países. Entonces ellos van a una guerra que literalmente no es de ellos, y van involuntariamente en contra de su voluntad. Una vez que están allí en el terreno, pues obviamente hay temor. ¿A quién no le va a dar temor viendo que hay un panorama bélico donde es su vida o la de el contrincante o la del enemigo? Y obviamente eso produce miedo, eso produce mucho temor. Entonces los jóvenes, los soldados, para no sentir ese temor, para no sentir el sueño, para no sentir el hambre, lo que hacen es consumir drogas. También lo vemos con la cultura de los kamikazes japoneses. En la Segunda Guerra Mundial, en la Primera y Segunda, también las drogas siempre han jugado un papel muy importante en los conflictos bélicos. Claro, no ve que lo que hacen es precisamente arraigar, quitar, esconder el temor por un periodo de tiempo mientras la persona está en la guerra. Obviamente sus mandos superiores lo que anhelan es que esas drogas conviertan a nuestros jóvenes, conviertan a nuestros hombres
en máquinas de guerra, en unas completas máquinas de guerra. Por esa razón, nosotros debemos de tener conocimiento claro y objetivo del mal que las drogas han hecho durante toda la historia, no solamente ahora ver el consumo en nuestros jóvenes, en nuestros estudiantes, en nuestros universitarios, sino también nuestros jóvenes que están en el servicio militar. En los países que he tenido la oportunidad de visitar, hay mucho uso de drogas en las fuerzas militares, y por eso es muy importante de iniciar programas también allí con metas a corto y mediano y largo plazo. Bueno, ya les voy a enviar por correo electrónico a los estudiantes del diplomado en neurotransformación en proyecto de vida para adictos las clases. Esta clase ya va bien desarrollada en un PDF para que usted la pueda leer, la pueda estudiar y la pueda guardar para que continúe enriqueciendo su conocimiento acerca del uso de drogas y todo lo que tiene que ver en el ámbito de las adicciones. Los dejo por hoy, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.